Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi grupo conformado por Angie, Azul, Elizabeth, Anabelkis, César, Liz Victoria, Keiset y mi persona Alexandra, le vamos a hablar sobre del artículo escrito por Roberto Molteni que se llama ¿Cómo éramos y cómo llegamos aquí? 50 años de tecnología y cambios en la radiología dental y maxilofacial. Siguiente. Como introducción, la historia de los últimos 50 años, entre 1970 y 2020, de cambios y avances tecnológicos para equipos y procedimientos en radiología dental y maxilofacial, se relaciona desde la perspectiva interna de un físico y tecnólogo industrial que ha sido fundamental en la innovación y desarrollando equipos médicos en diferentes partes del mundo. Él desde el punto de vista da su aceptación práctica e impacto entre los dentistas comunes y radiólogos maxilofaciales. Siguiente. Ok. La fuente de rayos X para radiografía intraoral dental. Después de la Segunda Guerra Mundial, la profesión dental se acostumbró al diseño de monobloque o la cabeza de tubo de las fuentes de rayos X dentales intraorales. Es decir, con el tubo de rayos X de altos transformadores de voltaje, colimación y otros componentes necesarios, todos encerrados en una carcasa metálica sellada. No tiene más cables de alto voltaje expuestos, ya que esto es una causa importante en accidentes fatales en las décadas anteriores. Todos estos están suspendidos de la pared con un brazo pantógrafo. Inicialmente, la alta tensión rondaba entre los 50 kilovoltios o incluso los 45 kilovoltios, y entre los años 70 y 80, incluidos por cambios en las regulaciones y estándares bajo la presión de radiólogos profesionales, los fabricantes aumentaron gradualmente el alto voltaje de 65 kilovoltios y finalmente 70 kilovoltios en nuevos productos. Con esto no todos los dentistas estaban completamente contentos con el cambio, ya que anhelaban el contraste de imagen más nítido asociado con un kilovoltio moderadamente bajo, en contraposición a las imágenes más suaves asociadas con un kilovoltio más alto y favorecidas por radiólogos capacitados. Y también con un control, también el control se convirtió en un temporizador electrónico. Varios estudios publicados han afirmado y probado que cualquier voltaje alto en el rango de 50 a 90 kilovoltios es adecuado para imágenes intraorales dentales. Siguiente. Fuentes de rayos X para radiografía intraoral dental. En el mismo periodo de tiempo, en los nuevos productos, el cono corto, utilizado anteriormente, o dispositivo de conificación, estaba siendo reemplazado por un cono largo, y al mismo tiempo la técnica de bisección más antigua fue generalmente sepultada por la técnica del paralelismo. Sí. Modernización de los rayos X al pasar las décadas. Yandex es un dispositivo que fue desarrollado y lanzado en los años 50, pero este se convirtió en una tecnología muy desarrollada y ordinaria en las siguientes décadas. Este poseía una característica única, al igual que en las fuentes de rayos X más grandes para la radiología médica. El operador tenía la capacidad de configurar directamente los tres factores de la técnica, que estos serían los miliamperios, kilovoltaje y el tiempo de exposición. A medida que pasaron los años, en los años 80, introdujeron los primeros colimadores dentales de forma rectangular. Un colimador es un instrumento de precisión que sirve para homogeneizar las trayectorias o los rayos emitidos en un momento dado. Estos instrumentos comenzaron a ganar popularidad inicialmente en Suecia, luego en el norte de Europa en general. La llegada de las fuentes de los rayos X dentales intraorales, DCC, es decir, de corriente continua, con un suministro alto de voltaje anódico de corriente continua. Estos permitían la construcción más ligera
en tiempo de exposición mucho más preciso y posibilidad de impartir irradiaciones muy cortas. La tecnología para la electrónica de potencia todavía era relativamente inmadura a principios de los años 90 y la competencia técnica no era muy fácil de encontrar. Se tuvo que esperar al próximo milenio para que esta tecnología madurara por completo y pudiera alcanzar una confiabilidad total. La industria ofrecía varios modelos de procesadores automáticos para películas de rayos X dentales, que en su mayor parte fueron diseñados esencialmente como una reducción de los modelos más grandes utilizados en radiología médica, y una excepción notable fue el Velopex de Mediavance de fabricación británica. Siguiente. Radiografías panorámicas. La radiografía panorámica, como la conocemos hoy en día, había sido desarrollada prácticamente por los años 30 con el trabajo de Irho Veli en Finlandia, quien se había anticipado, pero con enfoques técnicos diferentes y más embrionarios. En la década de los 70 se instalan en el mercado numerosos modelos comerciales, entre los que se destacan el ortopantomógrafo del finlandés Palomex, en donde las marcas finlandesas, japonesas, estadounidenses, italianas, alemanas y las coreanas han dominado el mercado mundial de este tipo de dispositivos desde entonces. En los Estados Unidos, inicialmente, la radiología panorámica se vio facilitada en gran medida por su adquisición por las Fuerzas Armadas, que necesitaban un método más eficaz para examinar el personal militar durante y después de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, con el propósito de identificar a los cadáveres a través de la dentición. Ok, continuación de radiografías panorámicas. En comparación con los de hoy, los primeros sistemas eran enormes, pesaban varios cientos de kilogramos y requerían un envío en partes separadas y ensamblaje parcial en el sitio. A veces había que reforzar las paredes para poder soportar el peso de la máquina. Sin embargo, estas máquinas generalmente ofrecían la ventaja de ser muy duraderas. El SS WIT Panorex desplazó la posición del centro de rotación para el lado derecho e izquierdo para una mejor geometría en la proyección y evitar proyectar la sombra de la columna sobre los dientes anteriores. Inicialmente esto se logró desplazando una distancia predeterminada, el propio paciente, es decir, la silla en la que estaba sentada el paciente, en un diseño posterior, cambiando el centro mecánico de rotación de la máquina. El concepto general fue de calidad de la imagen, que era bastante buena en cuanto a su geometría, pero la imagen en general estaba formada por dos piezas contiguas separadas por una banda blanca en el medio. Esto hizo que contar los dientes en la dentición fueran menos inmediatos, lo que muchos consideraban un inconveniente. La elipse de General Electric debe su nombre a la trayectoria elíptica del centro de rotación. Las máquinas europeas derivadas del trabajo de Patero pronto implementaron geometrías de proyección basadas en el desplazamiento interrumpido de tres centros de rotación, que eran la parte derecha, la parte central y la izquierda de la mandíbula. Siguiente. Ok. El Cranex de Soredex, Finlandia, fue el primer modelo con un generador de corriente continua para fuentes de rayos X en 1977. La empresa estableció como un comienzo por un grupo de gerentes técnicos que desertaron de Palomex cuando la alta dirección de Siemens declaró que los generadores de corriente continua no tendrían mercado en la radiografía dental.
Fue así ya cuando en los principios de los años 80 y principios de los 90, cuando los sistemas panorámicos se convirtieron en un elemento básico común de los dentistas privados. La radiografía de Montelny en Europa, Norteamérica y Japón, este periodo también hubo varios avances sustanciales en la comprensión detallada de la base teórica de las radiografías panorámicas rotacional a través de muchos estudios. Además, proporciona un marco matemático integral para la radiografía panorámica rotacional, que también estos fueron pioneros con un prototipo funcional. Bueno, desaparición para los años 80. En cuanto a los sistemas panorámicos de nueva generación producidos y comercializados desde los finales de los 80, también fueron superiores en el sentido de que todos usaban generadores de rayos X de DC y en general tenían una construcción más delgada y liviana que sus predecesores. A partir de ese momento, casi todas las máquinas panorámicas comerciales tenían la opción o una versión de un brazo adicional con cefaloestato para radiografía cefalométrica, con fines de planificación de ortodoncia. La desaparición de una tecnología que anteriormente había gozado de cierta popularidad entre un nicho de usuarios, la radiografía panorámica intraoral ofrecida por Siemens, que era Status X, Philips, que era Stat Oralix, y Koch y Sterzel, que era Panoramix. Estos sistemas utilizaban una pequeña fuente de rayos X en forma de lápiz, como se ve en la imagen, que se colocaba dentro de la cavidad bucal con el detector, o sea, la película con la pantalla intensificadora, envuelto externamente alrededor de las mandíbulas. La imagen resultante era bastante nítida, pero por supuesto faltaba por completo la precisión geométrica. Además, esto no era aceptado por parte del paciente, ya que la colocación de unos tubos de rayos X de alto voltaje dentro de la boca era muy incómodo, y por otra parte la dosis de piel a la mucosa oral y la dosis efectiva por los otros órganos radiosensibles en la región fue desalentadoramente alta para los estándares actuales. Así que con la creciente conciencia sobre la reducción del riesgo de radiación, esta técnica fue descartada. Ahora vamos a hablar de la radiografía intraoral digital. Bueno, los primeros enfoques a la obtención de imágenes electrónicas pertenecientes a la radiología dental y maxilofacial fue la serografía. Esta fue llevada a cabo con varios estudios experimentales durante los años 70 y 80. Sin embargo, nunca consiguió mucha atracción en la industria y en el ámbito clínico. Por otro lado, las imágenes digitales fueron la gran revolución tecnológica en la radiología dentomaxilofacial en los años 80. Cuando hablamos de imágenes digitales en radiología, tenemos que dividir entre radiografías computarizadas o conocidas por sus siglas RC y radiografías digitales, también conocidas por sus siglas RD. La primera tecnología de las radiografías computarizadas, que también se conocen como placas de fósforo estimulada o PSP por sus siglas en inglés, es considerada por algunos como una forma incompleta de imagen digital, debido a que conduce a una película procesada químicamente de transición hacia la última radiografía digital, que sería la única forma completa y definitiva de imagen digital. Aunque para el autor de este artículo, o sea, Roberto Molteni, esto es incorrecto, ya que él dice que ambas tecnologías son válidas y que se complementan para diferentes aplicaciones en la radiología dental. Bien, ahora hablaremos de Francis Mullen y sus aportes en los 80.
Francis Mullen, a los principios de los 80, fue un dentista francés que se embarcó en un camino que daría inicio a la aplicación industrial y práctica de la imagen electrónica en lo que es la radiología dental. Mullen no era un ingeniero de formación ni un físico. En esos campos era más bien un aficionado y un apasionado, pero él comprendía bien las necesidades prácticas y las expectativas de su profesión, y tenía una visión y un entusiasmo exuberante. Habiendo solicitado patentes desde 1983, persuadió a Trophy, entonces una pequeña empresa de equipos de rayos X dentales, que operaba predominantemente en su mercado nacional francés, para que ésta lo financiara con una subvención muy modesta para construir, demostrar y validar el prototipo de un dispositivo electrónico intraoral dental. Este sistema de radiografía funcionó ya que tuvo la brillante idea de cambiar el tamaño de la imagen de la luz visible que se forma radiográficamente en una pantalla intensificadora de 17 por 26 milímetros hasta los 9 por 13 milímetros del sensor CCD, a través de lo que es una fibra óptica corta, cónica, cuidadosamente fabricada, formada como una pirámide truncada. Así todo el detector de 14 milímetros de espesor podría acomodarse dentro de la cavidad bucal. Eso llevó a la producción y a la comercialización de Trophy RVG 25000 en 1987. Según los estándares actuales, las presentaciones de estos primeros sistemas de RVG eran bastante cuestionables, pues la calidad de la imagen estaba muy por debajo de los estándares actuales. El voluminoso detector resultaba incómodo para el paciente y difícil de colocar, a pesar de un área activa tan modesta que no permitía la usabilidad del límite, y el precio era bastante alto comparado con los que estamos acostumbrados ahora. A pesar de estas deficiencias, esto fue un éxito instantáneo al principio en Francia, luego en el resto de Europa y en otros lugares, porque tan grande era la necesidad y la demanda de imágenes electrónicas. Siguiente. Ok, ahora vamos con los 90 y sus innovaciones. Para aquellos que no están familiarizados con el funcionamiento del proceso de patentamiento, se debe aclarar que otorgar una patente no implica que la oficina de patentes valide y certifique que la innovación realmente funciona o que se basa en bases científicas sólidas. Los deberes esenciales de una oficina de patentes son simplemente verificar que la solicitud de patente y la descripción estén estructuradas formalmente de la manera prescrita. También se describe y se hace referencia al estado de la técnica, la invención y una realización preferida. Se describen completamente las reclamaciones, también se expresan completa y claramente la misma invención o partes de la misma, que dan lugar a las reivindicaciones que no han sido previamente divulgadas públicamente en el país para el que se solicita la patente. Por ejemplo, mediante su publicación en la prensa y los medios de comunicación, o en conferencias, o por cualquier otra forma abiertamente accesible. La verdad es que la invención realmente funcione, da la forma en que se alega o tenga sentido científico, no es una preocupación de la oficina de patentes. Creo que ese fue también el caso de algunos aspectos de las patentes que obtuvo Mullen. En fibra óptica, una pequeña fracción de las fibras puede estar hecha de fibras absorbentes, extramurales opacas, intercaladas entre la masa de otras fibras ópticamente transparentes, cuyo propósito es en realidad suprimir la luz dispersada fuera de las fibras ópticas, que de otra manera empañan la imagen. Una característica esencial de las patentes de Mullen era que la fibra óptica debía incorporar partículas metálicas translúcidas a la luz visible, pero bloqueando los rayos X. Entonces Mullen pudo haberse sentido frustrado por las fallas y el mal funcionamiento que debió haber encontrado con los primeros prototipos, por esto las razones a las que ya he aludido, y se convenció a sí mismo de que la causa era el daño por radiación.
En los años siguientes, a principios de los 90, una verdadera avalancha de innovaciones golpeó el entorno de la radiología dental con varios sistemas de imágenes digitales intraorales disponibles comercialmente, que utilizaban entonces un sensor de área completa sin el inconveniente de la fibra óptica de cambio de tamaño de la imagen. El primero fue Visualix de Philips Dental System, que pronto se transformará en Gendex Dental System, lanzado en octubre de 1991 en la feria comercial Expo Dental en Milán, junto con la reunión anual de FDI. Era un sistema verdaderamente digital con un detector intraoral plano que utilizaba un sensor CCD desarrollado a propósito y endurecido por radiación de 18 por 24 milímetros, 288 por 386 píxeles isométricos de 63 micras, escala de grises de 8 bits, acoplada directamente con un GDOS. Después de un periodo inicial con convención directa de rayos X, también en el sensor de silicio. Terminara. Ya puedo empezar. Yo digo que no, porque no vas a terminar, se va a cortar. Mejor abran otro.